si para Instagram creo que soy más vieja todavía. Eh, está bien, hay que ir ayornándose. no sé, no sé por qué no está funcionando la cámara. Recién me veía y cuando me uní me como que desapareció. No te preocupes, en última, si vemos que está tardando un poco, te doy ahí un tiempito para salgas, Ok, vuelvas a entrar y vamos viendo de a poco. ok, ¿querés que intente Mientras tanto ahora? dale. Ok, Yo, mientras tanto, dale, le voy dando la bienvenida a todo el resto. buenísimo. Bueno, hola a todos los que se están sumando, a todos y todas. Hoy vamos a hacer otro cómics desde casa, uno bastante interesante porque vamos a tocar un tema muy particular que es la exportación de servicios. Es un tema bastante complejo y tenemos el placer de contar con la presencia de Romina. Vamos a ver si ahora se puede sumar correctamente. Es una persona que está muy formada en esta materia y la verdad es que cuando se da la posibilidad de conversar con alguien que puede ir evacuando algunas dudas, es algo espectacular. A nosotros nos llegan consultas por el tema de servicios todo el tiempo, así que hoy vamos a ir tocando un poco eso. Mientras que Romina se suma, les voy diciendo que los que quieran dejar preguntas, hacia el final de la charla vamos a ir haciendo algunas preguntas específicas. Ya nos estuvieron mandando cosas, hemos tomado nota, las vamos a ir revisando mucho del sector traductores, que están entre los servicios profesionales, es muy interesante, vamos a ver qué podemos aportarles. Bueno, de nuevo, si hay algo, ahí te veo. Estás, Ahí está. Estoy has congelada, me aparecido. parece. Yo veo ahí mi frente eh, congelada, pero no sé si me... Ahí veo los comentarios que decían que se escuchaba bien, pero fue antes de que se Sí, cayera sí, y volviera la conexión. escucharte, te escuchamos perfecto. Es el misterio de las redes sociales. Bueno, mil disculpas, de todas maneras, supongo que nadie está acá para verme la cara, así que no, no hay problema. Ah, no pasa nada. Igual si no, después hacemos un vivo en otra red social y la vamos probando. La Dale, próxima vez te dejo que vos elijas dale. qué medio te queda más cómodo. Nada, todo Eh, bien, todo bien. Romy, lo primero que me gustaría, queda grabado, me preguntan si va a quedar grabado, lo está grabando la web en este momento y después lo vamos a transmitir, les vamos a pasar el link a todos. Me gustaría arrancar dejándote un pequeño espacio para que te presentes y expliques cómo llegaste a especializarte en el mágico mundo de los servicios basados en el conocimiento, que es una rama, una disciplina muy específica dentro de los negocios. Bueno, primero, gracias a Víctor y a Wox por la invitación y gracias a todos los que se sumaron para escuchar la charla. Yo, bueno, soy economista, me dedico a temas de comercio internacional hace muchos años, desde que me recibí, hace, no voy a decir cuándo, pero no, sí, no hay problema, desde el 2003 que me dedico a estos temas. Y empecé a meterme con temas de servicios, la verdad es que siempre me parecía como un mundo, vos dijiste el mágico mundo de los servicios y es medio mágico, porque como no se sabe mucho, tiene un poco de magia, es un poco oscuro en algunos aspectos. Y hace algunos años empecé a trabajar en algunas cuestiones relacionadas con la inserción de América Latina en sectores de servicios, hacer algunos trabajos sobre servicios globales, después metí en temas de comercio y tecnología y me gustó mucho y hace un poco, digamos, menos tiempo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Producción. Yo siempre había trabajado como freelancer, ¿no? Para distintos organismos, para empresas, para
organismos internacionales, para, no sé, cámaras, organismos gubernamentales, y salió la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Producción. Yo no tenía ni un poquito de ganas de volver a una oficina, pero tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Palotti, que seguramente muchos de los que están escuchando lo conocen, que es una de las personas que más sabe de servicios en Argentina, porque fue empresario, presidente de la Cámara de la Industria del Software, director ejecutivo de Argencon, y bueno, me parecía que era una buena oportunidad para aprender de alguien que sabía mucho y para conocer un poco más sobre políticas públicas. Así que bueno, tuve un paso de 2 años por ahí que me amplió mucho la visión del sector, porque conocí otro lado, ¿no? Que yo no conocía, y que era bueno, la parte de políticas y también mucho más contacto con empresas. Y bueno, ahí trabajé 2 años y después volví a mi primer amor del trabajo freelance, primero y definitivo, y bueno, así que estoy trabajando mucho más con estos servicios y la verdad es que... Perfecto, impecable. Sí, yo a Carlos lo conozco del sector de software, un sector con el que nosotros trabajamos bastante. Él sigue trabajando mucho, apoyando mucho por las redes sociales, sobre todo el tema de la promoción de la ley de la economía del conocimiento y la promoción de las políticas públicas en general. Y sobre eso voy a aprovechar que estás acá y te voy a preguntar dentro de un poquito. Antes de eso... quería, bueno, preguntarte un poco cómo ves a nuestro país, que es Argentina. La mayoría de nuestra audiencia está chequeado por estadísticas desde acá de Argentina. Arrancando desde acá y después pensando un poco más en términos regionales, ¿cómo nos ves como exportadores de servicios? ¿Hay algo que nos destaque? ¿Hay un valor diferencial? ¿Hay algo que vos como economista, investigadora, especialista hayas detectado que nos fortalezca? Bueno, Argentina es, si estoy hablando de los servicios basados en el conocimiento, ¿no? Es uno de los países de la región que ha estado mejor posicionado, ¿sí? Les voy a dar como una buena noticia y una mala, ¿no? O sea, la buena es que Argentina es líder en la región en algunos sectores, por ejemplo, el caso de software y servicios de informática. Es un país que tiene, digamos, un capital humano muy bueno para algunos sectores, o sea, tenemos gente que tiene digamos, buena calificación, y los costos en Argentina, o sea, los costos salariales son mucho más altos que en Asia, pero mucho más bajos que en países desarrollados. Y además el nivel de sofisticación es más alto que el de Asia, ¿sí? No más alto que el de Europa del Este, que es como un competidor fuerte para Argentina, pero está bien posicionada en la región, es uno de los países que tiene mejor nivel de inglés, en el cual hay, digamos, que rankea mejor en muchos indicadores de capital humano, y tenemos, a diferencia de otros países, como puede ser, por ejemplo, Uruguay o Chile, mucha más escala, ¿sí? O sea, digamos, países como Uruguay, como Costa Rica, que vienen muy bien rankeados en un montón de aspectos, tienen la dificultad para crecer en estos sectores porque no tienen gente suficiente para, por ejemplo, una empresa que quiere abrir un centro de servicios y contratar a 300 abogados bilingües, en Uruguay se le complica. En cambio, en un país Claro. como Argentina es mucho más fácil de conseguir. Ahora bien, la mala noticia es que en los últimos 10 años, o los últimos, sí, más o menos 10 años, un poquito menos, hemos perdido terreno frente a otros países. Un poco digamos, la volatilidad macroeconómica, los cambios en la regulación, y digamos, la falta de incentivos en comparación con otros países de la región. ¿Sí? O sea, en la Argentina había un régimen de promoción para las empresas de software, que es la ley de software. Ahí seguramente muchos de los que están escuchando la conocen, por lo menos los que vienen de ese sector. Esta ley terminó el año pasado, se había aprobado un nuevo marco regulatorio que digamos, se suspendió a poquitos días de haber entrado en vigor. Entonces no tenemos un régimen de incentivos, para los otros sectores tampoco hay nada vigente, y el resto de los países están promoviendo estas actividades. Entonces ahí estamos perdiendo terreno frente, por ejemplo, a Uruguay, a Colombia, a Chile, a Costa Rica. Tienen otras limitaciones, pero en algunos sectores nos estamos quedando rezagados. Y justo hoy a la mañana estuve en otra reunión donde se hablaba de la transferencia de tecnología de Argentina a Uruguay por parte de muchas empresas que
por cuestiones regulatorias y macroeconómicas en Argentina se han ido a lo largo de los últimos años a Uruguay. Entonces, digamos, eso está bueno para Uruguay, no está bueno para Argentina, digamos. Bien. Así Ahí que... ya, perdón, seguí y después te No, pregunto. no, no, eso como introducción, vos seguís preguntando lo que quieras. Bien, me parece que ya pusiste arriba de la mesa uno de los temas que por ahí a mucha gente que hoy se sumó le interesaba, que tiene que ver con en qué estado o qué beneficios pueden llegar a tener algunos exportadores de servicios y arrancando por ahí desde un lugar que es mucho anterior, que yo le compartí esta charla que vamos a tener con una amiga que siempre nos eleva a consultas que están muy buenas porque te hacen trabajar un poco la cabeza desde el aspecto técnico. Y le dije, bueno, sumate, va a estar Romina, ella sabe mucho, va a estar bueno. Y decía, no sabía que nuestro sector, que eran lo de los traductores, estaba incluido o podían llegar a estar incluidos en este tipo de charlas, de temáticas. Entonces, yo creo que no derrama por ahí mucha de la política pública hacia muchos de los sectores de servicios porque tampoco se entienden como parte de lo que hoy se denomina la economía del conocimiento. Si me podés dar un pantallazo rápido de qué sectores están, así a brocha gorda, qué sectores de servicios están alcanzados y después pasar a lo que va a ser la ley de la economía del conocimiento. Bueno, el concepto de economía del conocimiento es un concepto que es muy amplio, ¿no? Y que uno puede encontrar distintas definiciones. Básicamente son sectores relacionados que son intensivos en capital humano, en tecnología, etcétera. Yendo a lo regulatorio de la Ley de Economía del Conocimiento, ahí es digamos, un régimen que prevé incentivos para una serie de sectores que están definidos en esa ley, que es digamos, una definición sectorial que en algunos aspectos puede coincidir o no con otras definiciones que uno encuentre en otros lugares, ¿no? Entonces ahí va más allá de los servicios, lo que definió la Ley de Economía del Conocimiento, incluye, bueno, todo lo que es software y servicios de informática, servicios audiovisuales, biotecnología, industria 4.0, geología, servicios profesionales de exportación, y ahí un poco por ahí lo de la traducción, es uno de los sectores que no está mencionado explícitamente. Sí, Bien, entonces hay algunos sectores que son profesionales que se mencionan explícitamente, como puede ser arquitectura e ingeniería, ¿sí? Que son profesiones reguladas y que están mencionadas explícitamente. Los centros de servicios los servicios profesionales de exportación se entienden en general como los centros de servicios, que son en su mayoría jurídicos y contables, pero no está definido bien claro el alcance. Eso va en la reglamentación. En la reglamentación de la ley que fue anulada, había una serie de sectores que estaban mencionados, pero esa ley fue suspendida. Ahora hay un proyecto de ley que está en comisión, bueno, o sea, hay un dictamen de comisión, pero esto tiene que ser aprobado por diputados, por senadores, después tiene que ser reglamentado, o sea que hay un proceso larguísimo, y en la resolución que la reglamente es donde se va, suponiendo que se aprueba el proyecto que está hoy, ¿no? Porque puede ser que eso cambie. En esa ley, en la reglamentación de la ley se listarán los sectores que quedarán comprendidos por los beneficios, y ahí habrá que ver si está, por ejemplo, el caso de la traducción. En términos sectoriales, el proyecto que hay ahora no implicaba cambios en cuanto al alcance de la ley, pero justamente al menos para mí el tema de la traducción no era claro que quedara cubierta. bien. Yo creo, pero esto ya es más opinión personal, no lo quiero llevar a un campo estricto de análisis académico. Si llegan a un porcentaje de exportación alto, los servicios profesionales pueden llegar a ser considerados, dependiendo del caso. Sí creo que van a tener que tener en cuenta que todo lo que sea, por ejemplo, aplicación de retenciones o cuestiones que hagan a costos impositivos, siempre por las dudas dense por incluidos, y en las que sean por Sí. beneficio habrá que consultar caso por caso, pero si son operadores de exportación, yo creo que hay buenas chances que puedan llegar a estar incluidos.
Sí, es posible que si cumplen el requisito de exportación, que como vos señalaste, es alto en comparación, depende del tipo de empresa, pero para los servicios profesionales de exportación es mucho más alto que para el resto de las actividades, que por ejemplo para las audiovisuales o para no sé, software, pero todo hay que ver cómo por ahora estamos hablando en el aire porque no tenemos un marco regulatorio aprobado, entonces mañana puede ser que mañana, en el momento que lo traten en el Congreso, cambien cosas y tengamos otro resultado. Bien, ya que estamos tocando la futurología medio, por lo menos tangencialmente, yo te quería preguntar si entre los grupos de debates o por ahí en algún tipo de investigación que puedas estar conduciendo vos o que hayas visto en internet, si hay algún panorama cómo va a quedar el mundo de los servicios post-COVID. Yo creo que todo lo que tenga que ver con intangibles va a tener una posibilidad de crecimiento, o por lo menos de expansión, pero no sé si hay algo concreto en el mundo académico que ya esté analizando esa cuestión. Bueno, todo lo que tiene que ver con servicios basados en el conocimiento, en líneas generales está mejor posicionado que otros sectores de actividad en este contexto. En particular, lo que son las actividades relacionadas con informática, ¿no? El otro día mi hijo me mostró un meme que decía quién fue el líder de la transformación digital en tu empresa, si fue el CEO, el CTO o el coronavirus. Bueno, y creo que muchas empresas se vieron forzadas a la transformación digital a raíz de esto, porque es la única forma tal vez de seguir vendiendo, hacerlo online o de tratar con los clientes o mandar a la gente a trabajar de manera remota cuando nunca lo habían hecho, solamente lo hacían de manera esporádica. Y mucho de esto se va a quedar, porque digamos, aquel que desarrolla un e-commerce lo va a tener, digamos, lo va a mantener. También los hábitos del consumidor, hay muchos incentivos para seguir comprando online o tal vez para reducir el contacto, va a haber mucha más automatización. Entonces, todos los sectores relacionados con software y servicios de informática para mí son de los grandes ganadores potenciales de esta situación. O sea, más allá de que en esta coyuntura en particular hay problemas en la cadena de pagos, etcétera, o sea, no están cobrando, pero tienen trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, y para los próximos meses y años, yo creo que tiene mucho potencial también. Obviamente depende mucho de cada caso, ¿no? Aquellos que hacen software para turismo, bueno, están en problemas, ¿no? Pero en líneas generales, como industria, creo que les va bien. Para el resto de los servicios, obviamente de cómo están sus clientes y en una recesión mundial sufren, pero también son actividades que, o sea, al poder prestarse de manera remota, toda la regulación sobre distanciamiento que hay, o sea, acá en Argentina es una cuarentena más estricta, en países como Uruguay más relajada y en otros países que se está abriendo, permiten que uno lo pueda prestar de manera remota, tanto para el mercado nacional como para el internacional. Entonces ahí también hay oportunidades interesantes. Argentina, o sea, más allá de que ahora por el tipo de cambio oficial ya vuelve a estar como medio atrasada en términos cambiarios, Argentina es más barata o está más barata que muchos otros países. Entonces ahí también tenemos oportunidades para insertarnos en nichos y exportar en distintos rubros. Y algo que también tiene para muchos rubros de servicios como gran ventaja es que uno no necesita una gran escala para exportar. O sea, uno puede exportar desde el living de su casa, literalmente. Entonces, hay mucho potencial para poder aprovechar eso y esto de que ahora todo el mundo se haya visto obligado a trabajar a través o sea, de manera remota, hace que se empiecen a abrir otras oportunidades. O sea, negocios con empresas, con clientes que antes tal vez necesitaban tenerlo cerca al proveedor y que ahora se dan cuenta que no hace falta, que lo pueden tener de manera remota y tenerlo de manera remota en su propio país o en el exterior, da igual. Entonces hay que salir a buscar esas oportunidades y esto de la pandemia es un buen momento para empezar a buscarlo. Sí, y creo, para aportar algo más, que si bien el sector de software va a ser uno de los que, software y servicios informáticos en general, que incluye también no solamente el desarrollo a medida, sino por ahí las plataformas del tipo SaaS,
lo que hacen es arrastrarte también un poco todos los otros tipos de servicios y darles un poco de potencia a través de la transformación digital. Y me imagino, por ejemplo, ya que tenemos un público de traductores y el día de mañana los algoritmos de Machine Learning empiezan a mejorarse y por ahí empezar a hacer traducciones de un tipo más intuitivo, y el traductor, que es la persona con todo el know-how, empieza a ser controller de los resultados que otorga o ayuda a mejorar ese algoritmo, pero le empieza a sacar trabajo encima y eso también le puede ayudar a ganar un poco de escala. Y así como pongo este sector, me imagino que pueden haber varios otros. Sí, me parece un súper buen punto el que haces con la automatización. Yo en general soy como bastante optimista con esto. Hay, por un lado, hay como mucho miedo de, uy, bien, los robots vienen a robarnos el trabajo. Yo creo que la tecnología, la automatización, el machine learning, todo lo que decís, nos puede simplificar y potenciar el trabajo. En definitiva, hoy, digamos, en todas las profesiones, pero no sé, cuando mi mamá es contadora, cuando mi mamá estudió, no usaban calculadora los contadores. Bueno, aparecieron las calculadoras, después las computadoras, etcétera, y no es que no trabajan, trabajan, son más eficientes, pueden hacer un montón de cosas que antes les llevaba mucho tiempo y pueden dedicarle tal vez su conocimiento a tareas más sofisticadas relacionadas con la gestión que a la parte de las cuentas en sí, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo medio sonso, pero esto, como decís vos, por ejemplo, para los traductores o para los médicos, a través de todos los sistemas de inteligencia artificial tipo Watson, por ejemplo, que digamos, lo Claro. que pueden hacer es mejorar los diagnósticos, dar tratamientos mucho más precisos. O sea, yo creo que todo eso nos puede potenciar. Obviamente hay que capacitarse y adaptarse, porque a veces las capacidades que se necesitan para poder aprovechar las nuevas tecnologías no son las mismas que nosotros adquirimos cuando estudiamos, sobre todo los que somos más viejos. Exactamente. Igual dicen, viejo es el viento y todavía sopla, así que Bueno. no creo que sea necesariamente una limitante. Sí, la parte de capacitarse y mantenerse adaptado, no solamente porque las tecnologías cambian, sino porque las coyunturas, los contextos. Bueno, antes estábamos hablando de la ley de la economía del conocimiento. Cuando eso entra en vigor, por ahí requiere de que todo un universo que no está acostumbrado a lo normativo, a publicaciones de boletín oficial, resoluciones, decretos, tenga que por ahí meterse un poco más a fondo. Y ahí por ahí quisiera empezar a llevarlo desde lo más quizás sencillo hasta por ahí un plano más concreto. Hoy, para ser un exportador de servicios, yo sé cómo se hace, pero por ahí para ir comentándole a la gente que se suma. ¿Es complejo? ¿Es fácil? Solo ser exportador de servicios, todavía no estamos hablando de complejidad. No, no es difícil, como yo les dije antes, o sea, se puede ser exportador desde el link de su casa, lo digo literalmente. Uno tiene que estar inscripto en el monotributo o en el régimen general, o sea, como responsable inscripto, tiene que hacer factura para eso hay que abrir un punto de venta específico, que eso el contador se lo puede hacer. Yo soy economista, no contadora, pero digamos, es algo muy sencillo y ahí vamos por ahí un poquito más a lo burocrático. Sí hay que tener en cuenta un montón de cuestiones, ¿no? Para poder exportar, pero desde el punto de vista regulatorio, sí, es sencillo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si uno es una empresa pequeña o micro, incluso si uno es una persona física, un monotributista, por ejemplo, que hay que tramitar el certificado PYME para no tener que pagar las retenciones, ¿sí? Eso es fundamental, porque si no, por más que uno exporte $200, hay que pagar, ¿sí? Y en ese sentido es sencillo. Después, obviamente, hay un montón de complejidad dependiendo del servicio que uno venda, qué mercado lo hace, implica, en ese sentido sí hay mucho trabajo por detrás, pero digo, sí, desde el punto de vista me ofrecen hacer una consultoría para el exterior, en mi caso soy economista, me ofrecen hacer una consultoría para el exterior, la puedo hacer sencillamente y de hecho la hago sin ningún tipo de problema. Bien, entonces ya ahí construimos la primera capa, que es ser un exportador de servicios. Es bastante sencillo. En lo general necesitas, bueno, hoy por una coyuntura particular, la conexión a Internet, un registro en un sistema. Vamos a construir la segunda capa, ahora por ahí sí, un poco más complejo.
mencionaste las retenciones de exportaciones, que eso es algo que fue bastante reciente para lo que es el tema de servicios. De hecho, podríamos decir que fuimos innovadores, porque no hay tantos países que apliquen cargas impositivas a las exportaciones de servicios. Contanos un poco qué es y a quiénes afecta. Bueno, los derechos de exportación de servicios los tienen que pagar las empresas que exportan servicios que se desarrollan en Argentina y se consumen en el exterior. Esto es importante distinguir porque, por ejemplo, hay distintas formas de exportar servicios, entonces uno podría ir, por ejemplo, vamos con el ejemplo del traductor. Un traductor puede exportar servicios a través de Internet, por ejemplo, desde su casa o su oficina al exterior, puede ir a otro país a prestar el servicio, por ejemplo, a hacer la interpretación de una conferencia, o puede venir alguien que necesita que lo traduzcan, entonces ser como el intérprete acá en Argentina. Hay distintas formas. En el primer caso, en el cual el exportador, digamos, la empresa que traduce, por ejemplo, o el traductor independiente está en Argentina y el servicio se consume en el exterior, corresponde que pague las retenciones de servicio, a la exportación de servicios, ¿sí? Estos derechos. Salvo el caso que mencionaba recién, ¿sí? Cuando es una microempresa o empresa pequeña que tiene el certificado PYME, que solo tramita en la página de la AFIP, es gratis, pero hay que hacerlo, si no es automático, digamos, la categorización de empresa es según el nivel de facturación. La FIP, por más que tiene el dato de cuánto uno factura, no lo aplica automáticamente. De onda no lo hace, digamos. No, o sea, porque se puede hacer simple, porque podría ser simple, pero no. Digamos, digamos, para la FIP siempre va a ser lo más complicado que uno pueda, bueno, así va a ser, yo por lo menos siempre siento que la AFIP está para complicarnos la vida. Hay que tramitar ese certificado. Entonces, de esa manera, mientras el certificado esté vigente, uno evita pagar los derechos. Si no, tiene que pagar el 5%. Se paga el 5%, siempre estamos hablando de exportaciones menores a $600.000 anuales. En general, cuando uno empieza a exporta menos de $600.000 anuales. Si se pasan de ese nivel, digamos, hay que pagar por el excedente, o sea, es un mínimo no imponible. Ahora bien, si uno exporta, o sea, digamos, uno exporta los servicios y tiene que pagar las retenciones, es el 5%, se pagan en pesos, ¿sí? O sea, es el equivalente al valor en pesos de la facturación. Cuando ustedes hacen una factura de exportación, la pueden hacer en pesos o en moneda extranjera. En general, uno la hace en dólares. Entonces, uno factura en dólares y automáticamente, en el momento que uno hace la factura, la AFIP pone, digamos, cuál es el tipo de cambio que se aplica en ese momento, que en general es el tipo de cambio de Banco Nación, va a aparecer el monto y ese es el monto en pesos sobre el cual después se va a tributar, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos la segunda capa, que es tenés que pagar una retención a las exportaciones menores a $600.000 anuales, a menos que tengas un certificado, mayores, y estás exento para los menores en caso que tengas el certificado que te otorga la FIP, que es el certificado de las micro y pequeñas empresas. Vamos a sumar una tercera capa, que es algo que a nosotros por ahí nos consultan mucho y quizás en tu experiencia también, que es, ok, está bien, yo me activo, quiero exportar, tengo las capacidades, tengo un servicio que ya sé que tiene potencial internacional. ¿A dónde? Y quizás eso, ya sé que tengo un servicio de potencial internacional, tiene mucho que ver con el a dónde, porque está sujeto a lo que uno opina de su servicio versus el mercado internacional. No digo que los servicios propios por ahí no estén al nivel, pero subestima un poco lo que es la competencia internacional. ¿Tenés alguna opinión formada respecto sobre el a dónde? Sí, bueno, siempre depende mucho del servicio, ¿no? Porque hay servicios que son más fáciles de vender en ciertos mercados que en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno vende un servicio en el cual la similitud cultural o idiomática es muy relevante, no sé, pienso por ahí, un servicio audiovisual, es muy probable que uno apunte al mercado latinoamericano o a lo sumo al mercado español o al mercado hispano de Estados Unidos, ¿no? Ahora, cuando uno vende, no sé, videojuegos, tal vez se piense en Japón, o, cuando, digamos, depende mucho del caso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que
uno piensa, bueno, ¿cuáles son los mercados más grandes, más dinámicos, más atractivos? Entonces, por ejemplo, las empresas de software, todas quieren ir a Estados Unidos, o muchas quieren ir a Estados Unidos. Uno piensa, es lógico, porque es un mercado grande, es un mercado atractivo, pero hay que tener en cuenta que a Estados Unidos quieren ir todos. Es un mercado súper exigente, súper competitivo, entonces cuando uno va a Estados Unidos tiene que ir con algo de excelente calidad o súper innovador para poder diferenciarse. También hay que tener en cuenta que uno piensa Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no, digamos, no es un país pequeño, no estamos hablando de ir a Costa Rica. Estamos hablando de ir a Estados Unidos, donde hay 50 estados que tienen 50 regulaciones diferentes, y eso, en los países federales muchas veces pasa eso, distintos marcos jurídicos, distintos impuestos, entonces no es lo mismo ir a California que ir a Nueva York, que ir a Florida o ir a Texas. Son Hay casi que 50 pensar muy países. bien. Exactamente, hay que pensar muy bien a dónde uno va a ir, cuál es el tipo de clientes. Yo en general como recomiendo, hay como dos formas de pensarlo. Por un lado es, bueno, uno tiene elegido el mercado. Entonces, bueno, yo quiero estar en Chile. Bueno, entonces, ir a Chile, ¿cómo es el cliente chileno? U otra, servicios a este tipo de empresas. ¿Dónde están ese tipo de empresas? Algo que pasa, los servicios en muchos casos son, digamos, los servicios se utilizan por otras empresas que están orientados a un sector en particular. Entonces, por ejemplo, en Argentina, las empresas de software le venden mucho a otras empresas de software y muchas que le venden a empresas de servicios financieros. Entonces, si queremos ir, digamos, nuestros clientes son bancos. Bueno, y buscar países donde tengan un sector financiero que sea desarrollado, etcétera. Sí, por ejemplo, servicios de inversión, ¿no? O sea, alguien, no, ya Romy, tenés, se te está cortando un poco la servicios médicos. señal. Sí, perdón. No sé Eh, si es de lado o si nos alejamos del router. vos me Te escuchamos medio cortado. Yo igual, si querés, mientras que vamos probando a ver si la señal vuelve, voy retomando un poco de donde entiendo que estaba yendo. Tenía que ver con entender quién es el cliente final y entender cómo compra el cliente final en esos mercados. A veces puede requerir que en la cadena intermedia haya alguien que funcione un poco de conector entre la oferta y la demanda por una cuestión de compliance. Ahí Romina ponía el caso de los bancos. Romy, si querés, no sé, salir y volver a entrar, yo te vuelvo a aceptar y esperamos que los prestadores de servicio internacional. No tiene que ver con una cuestión de si el servicio es accesible o no es accesible, sino que eh, necesita necesariamente contratar, por ejemplo, a alguien local por una cuestión impositiva o por una cuestión de garantías o de compliance legal. Entonces ahí es importante ver cómo uno se puede asociar a otra persona. Bienvenida de vuelta, Romina. Gracias, ¿me escuchan? Ahí te escucho, cualquier cosa, si se empieza a cortar de nuevo, eh, Perfecto. te, te volvemos a sumar. Hice una pequeña recapitulación de dónde estaba yendo con el tema del consumidor final y de cómo conectar con esas personas. Entiendo que estabas yendo, por ahí hice todo un resumen hipotético y estabas disparando para otro lado, pero algunos clientes tienen cuestiones de compliance o tienen preferencias o requerimientos específicos y uno quiere ir hacia donde están esos clientes y tiene que trabajar de una manera un poco más asociativa o encontrarle la manera de conectar con los requisitos de esos clientes. Estabas particularmente con el tema de los bancos. El silencio me dice que algo no conectó del todo bien. Quieras. Eh,
Bien. En el medio, alguien hizo la pregunta sobre el tema de las cobranzas internacionales. Ese tema lo vamos a tocar y va a ser uno de los temas, digamos, que vamos a guardar hacia el final porque tiene que ver un poco con complejidades particulares de la Argentina. Igual lo vamos a tratar de ver, lo vamos a analizar con un poco de detalle y vamos a ver qué podemos sacar en términos de recomendaciones. Ahí ¿Estás volví. entrenando? Genial. Sí, sí, se me cayó internet. Es culpa de Fivertel. Hoy creo que es lo peor que nos puede llegar a pasar en el mundo, en el contexto que nos está tocando vivir, y eso que vos siempre fuiste militante del home office, desde la primera hora. Sí, sí. No, igualmente ahí estoy conectada con datos, así que ahí Bien. debería funcionar. De todas maneras, es la primera vez en la cuarentena que se me cae así que vengo Te bastante bien. buscaron justo el momento. Sí, sí, una sola vez se me había caído un ratito, pero bueno, no estaba en videoconferencia. Bueno, no, lo que les decía es que cuando uno vende servicios que están destinados a una industria específica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, software para servicios financieros o traducciones para laboratorios médicos. Bueno, uno lo que tiene que hacer a la hora de buscar el mercado es dónde están esos clientes o dónde ese sector tiene potencial. Entonces, por ejemplo, si uno vende servicios para instituciones financieras, ver dónde están las mejores perspectivas de crecimiento para ese sector. Bien, Dependiendo también a qué sector uno le vende, las regulaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia de, si uno vende software para bancos, los requisitos en materia de certificaciones de seguridad van a ser muy superiores que si uno vende para otros sectores. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo regulatorio es fundamental, que a diferencia bien, de otros sectores, a veces no es tan fácil de conseguir la información sobre la regulación que uno tiene que cumplir. Obviamente varía mucho de un sector al otro, por ahí si uno vende servicios de diseño gráfico, esto no va a ser un problema. Ahora si uno vende, no sé, como es, servicios de análisis clínicos, sí va a ser un claro. tema mucho más relevante. Bien, ahí en el tema de los requisitos y por ahí analizar un poco esto que vos decías, por ahí en el mundo de los servicios la información no está disponible de una manera tan, digamos, tan accesible por internet como es en el mundo de los bienes. Por ahí puede tener sentido esto que yo mencionaba cuando estábamos en el impasse, que es buscar asociarse con alguien de ese mercado que conozca un poco más a fondo el tema de las regulaciones y si no, bueno, tratar de ser intensivos con internet y bastante perseverantes. Sí, obviamente siempre uno tiene que buscar información en internet. La información está, lo que pasa es que a veces no es fácil de conseguir. Yo siempre recomiendo hablar con gente de ese mercado y hablar con gente por ahí que está en Argentina, pero que ya exportó a ese mercado para ver digamos, qué dificultades tuvo, en qué le fue bien, en qué no le fue bien, qué se puede aprender de eso, conozca bien ese mercado. Hay estudios que se dedican a eso, más allá de, obviamente, del estudio de mercado, etcétera, ¿no? Pero para las cuestiones regulatorias. Y algo que no sé si lo mencionaste mientras me caí, pero lo impositivo también, no solamente hay que tener en cuenta los impuestos acá, sino los impuestos en destino. Cuando uno exporta, en muchos países le hacen a uno una retención en el momento que el cliente paga. Entonces uno espera recibir un monto y puede recibir un monto mucho más bajo si no tuvo en cuenta esto. Entonces Sí, es bien. fundamental tener en cuenta eso a la hora de fijar el precio, o si uno no lo tuvo en cuenta, por lo menos decir que el precio es neto de impuestos, de manera Claro, que el cliente se tenga que hacer cargo de eso. del grossing up. Es un tema, de hecho, todo lo que es la imposición y algunos temas de cobranzas, medio lo fui guardando para el final porque dan para muchos debates. Para los que han exportado servicios y no entendieron bien cómo funcionó lo de las retenciones, o los que estén pensando en exportar servicios, que para esto es muy importante, muchas de las retenciones que se aplican sobre el giro internacional
están asociados con lo que es el impuesto a la renta que se aplica en los distintos países. Entonces es una discusión que existe entre las dos jurisdicciones sobre quién debería cobrar ese impuesto o gravar ese acto, y como el país que gira el dinero, o sea, el país de tu cliente, solamente ve una oportunidad para aplicar la retención, que es a la salida del dinero, lo va a hacer de oficio sobre la transferencia, y esa instrucción se le da directamente a los bancos. La doble tributación, que si nos podés dar el pantallazo rápido sin ir a demasiados detalles, Romy, creo que suma muchísimo. Buenísimo. Bueno, como mencionas vos, todos los fiscos quieren cobrar y no se quieren perder la oportunidad. Acá en Argentina siempre se busca cobrar impuestos sobre todo lo que sea posible, y bueno, en otros países también. Y ahí justamente el tema está en que, digamos, la actividad se desarrolla acá, pero se consume en el exterior, entonces todos creen que tienen derecho a cobrar sobre eso. Argentina porque se hizo acá, y el otro país porque allá se generó la renta. Cuando uno, digamos, sufre una retención en el exterior, a veces lo puede tomar como pago a cuenta de impuesto a las ganancias o algunos otros métodos que hay para descontar la doble imposición, pero esto solo está permitido si existe un acuerdo específico entre los dos países. Usted se puede meter en la página de la FIP y ver con qué países Argentina tiene impuestos, son unos 20 países, 20 y pico, según cómo esté estipulado en ese acuerdo, se puede o no se puede y de qué manera, qué porcentaje. En general se establece que hasta un determinado porcentaje de lo que uno le retiene en el otro país se puede tomar a cuenta de impuesto a las ganancias. Hay países que no retienen, por ejemplo Estados Unidos, digamos, cuando ellos pagan servicios no retienen, cuando pagan lo que son regalías sí. Pero hay otros países que retienen, por ejemplo Colombia, con el cual Argentina no tiene acuerdo para evitar la doble imposición. Entonces ahí uno sabe que le va a tener que recargar eso al cliente, ¿sí? Porque si no, digamos, eso es un costo que uno va a tener. Y hay que tener en cuenta que en algunos países, como el caso de Brasil, con el cual sí hay acuerdo para evitar la doble imposición, retiene otro montón de impuestos que no están previstos en el acuerdo. Bien, Entonces, por eso es eso es tan importante. difícil. Es otra de las cuestiones por las cuales es tan difícil ir a Brasil, ¿sí? Yo no le recomendaría a nadie empezar por Brasil. No, vamos construyéndolo por capas. Sí, a nosotros nos pasó que unas empresas con las que estábamos viajando a Perú eran del sector de software, y en las reuniones era muy común que les preguntaran qué vamos a hacer con el tema del impuesto a la renta, porque entre Argentina y Perú no hay acuerdo y allá la retención puede llegar hasta el 30%, con lo cual decía, si no tenés considerado algún esquema sobre cómo vamos a resolver esto, el recargo impositivo te deja fuera de competitividad. Así que bueno, en ese sentido es importante. Yendo hacia los últimos temas y por ahí después de ahí pasar a algunas preguntas, porque preguntaron bastante y nos quedan más o menos como 15 minutos de esto. Uno de los temas más críticos, y por ahí con esto quiero construir la última capa de complejidad, tiene que ver con las cobranzas internacionales. Ya de impuestos y demás, por si surge que haya que aplicar una retención, pero además en el caso puntual de Argentina estamos en un contexto en el que tenemos distintos tipos de cambios, está la obligatoriedad de la repatriación de las divisas y hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo funcionan en general los sistemas o los canales de cobranza en Argentina? Bueno, las exportaciones en Argentina van obviamente al tipo de cambio oficial, y lo primero que tienen que tener en cuenta es que el tipo de cambio al cual ustedes van a cobrar su exportación es el tipo de cambio comprador, que es el más bajo, ¿sí? O sea, 65 más o menos. Entonces, no hagan la cuenta al blue, ni hagan la cuenta ni siquiera tienen que hacerla, ¿no? Y a eso le van a tener que descontar, por ejemplo, digamos, las comisiones, etcétera. Ahora voy a eso. Hasta hace un año más o menos no había obligación de ingresar las divisas, un poco menos de un año. Ahora hay obligación
días de que se hace el cobro en Argentina o en el exterior. ¿Sí? Eso es algo que muchas veces me consultan porque hay gente que piensa, dice, bueno, yo tengo una cuenta afuera, la cobro afuera, por más que lo declare y no tengo obligación de ingresar. No, hay que ingresarlo. ¿Sí? Y eso de los 5 días es un problema serio para los que hacen exportaciones pequeñas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ya que hiciste consultas sobre las traducciones, muchas veces los trabajos de traducción son, digamos, alguien que exporta regularmente puede hacer, tal vez en vez de hacer un trabajo muy grande, hace pequeños trabajos por montos pequeños. Entonces, si tiene que ingresar cada vez, va a tener que pagar la comisión que le cobre la entidad financiera, digamos, en cada oportunidad, y no va a ser siempre para el mismo cliente que le facturen varios trabajos todos juntos para poder ingresar. Obviamente hay que hacerlo a través de entidades que estén autorizadas en el mercado cambiario, ¿sí? Porque a veces preguntan, bueno, por las billeteras virtuales, digamos, en algunos casos se puede, en otras no, dependiendo si están asociadas a una entidad autorizada o no, etcétera. Digamos, en este momento, como pasa para cualquier exportador de cualquier sector, realmente el tipo de cambio es muy poco conveniente, ¿no? Porque uno por ahí hace las cuentas con otro por ese lado. Bien. Ahí, por ahí mucha gente pregunta, bueno, considerando que esto se transforma a tipo de cambio oficial y no al tipo de cambio blue, ¿qué recomendación tienen? ¿Vos dirías que por ahí hacer el recargo de la diferencia entre el oficial y el paralelo, o sea, hacer un grossing up del precio para compensar la diferencia de tipo de cambio, es una alternativa válida o depende mucho del tipo de servicio y del grado de competitividad que tenga? Y sí, depende, exactamente, o sea, si imagínense en este momento la brecha entre el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio el cual uno, digamos, en el cual se vende en el mercado paralelo es el doble. Entonces, uno puede recargar al doble el servicio y bueno, en algún Sí, caso se podrá, pero en general puede ojalá. el servicio que uno vende, a qué cliente se le esté vendiendo, cuánta competencia haya. Yo siempre les digo, a la hora de calcular cuánto van a cobrar, siempre sean pesimistas. En todo caso, si uno después termina cobrando más, se pone contento, pero siempre hagan el cálculo con el peor escenario. Y lo de las comisiones no es menor, ¿sí? Sobre todo para las exportaciones pequeñas. Las entidades tienen un mínimo en algunos bancos, por ejemplo, hablando de los bancos, en algunos bancos realmente se les va la mano para mi gusto la comisión en comparación con otras entidades, ¿no? Entonces, para exportaciones muy chiquitas, no conviene. Por ejemplo, un periodista vende una nota, $200. Si tiene que pagar 100 de comisión, no tiene sentido. ¿Sí? Hay otras entidades un poquito más bajo, pero igual es alto. Bien, acá yo sabía que esto iba a pasar, el tema de cobranzas disparó muchas preguntas. Mi aporte que quiero hacer a este tema es el siguiente. Todo lo que se factura con una factura, en términos prácticos de cómo te lo va a tomar la FIP. Si facturaron van a tener la obligación de utilizar uno de estos canales que decía Romina, que es principalmente transferencias bancarias para hacer la repatriación de esas divisas y afectarlos a esa factura, y que la FIP y el Banco Central de la República Argentina, los dos den por saldada la obligación de ingreso y liquidación de las divisas. Bien, entonces si se facturó, se tiene que ingresar. Y alguien preguntaba por el dólar bolsa, que entendía que había gente que estaban ingresando los cobros de sus operaciones por ese canal, y acá corregime vos, Romy, yo lo que tengo entendido es que ese canal no está contemplado como uno de los canales oficiales de repatriación de las divisas. Funcionan principalmente los bancos y las billeteras que estén asociados a un sistema bancario, como es el caso puntual de PayPal con Nubi, por ejemplo, de Argentina. Esto no es PNT,
sino que es porque ellos están, digamos, registrados en este sistema de ingreso y liquidación de divisas. Sí, yo hasta donde sé no está contemplado, como decís vos, hacerlo a través del dólar bolsa. No sé, digamos, si con los cambios regulatorios de los últimos días se contempló eso, pero en general no, porque volviendo un poco a este tema que ahí vi una de las preguntas que regulan los servicios, no siempre conocen cómo es la naturaleza del sector. Entonces, más allá de que quieran cobrar digamos, que el objetivo sea cobrar los impuestos, etcétera, o que se ingresen las divisas, a veces no se contemplan esas especificidades, ¿no? Hasta donde sé yo, tal como le dijiste vos, bancos o billeteras virtuales asociadas a entidades autorizadas en el mercado cambiario. Y, digamos, después que haya quien no lo declare y todo es otra historia, pero digamos, como vos Acá no bien hacemos dijiste, de no, estilo, solo no, recomendamos sobre operaciones formales. pero por eso, y está muy bien lo que vos dijiste, o sea, a la FIP le quedó registrado y cuando uno le quedó registrado eso, tiene la obligación de ingresar divisas y le pueden venir a reclamar que los ingrese. Ahí alguien, vi eso de las comisiones, digo brevemente, las comisiones han variado mucho en los últimos tiempos, pero en general los bancos públicos tenían comisiones más bajas. Puntualmente, por ejemplo, el Banco Nación, el Banco Ciudad, tenían comisiones más bajas que los principales bancos privados. Sí, También una y operatoria un poco menos amigable tienen, ¿no? siempre. Habían casos, no sé cómo estará el estado de los formularios, porque todo cambia tan rápido en el mundo cambiario, pero en una época se podía seleccionar que ciertos gastos vayan a cuenta del importador del servicio, o sea, de tu contraparte, que ellos tenían que hacer cargo de lo. Habían dos cargos generalmente que se cobraban por los bancos, que uno eran los gastos administrativos por la operativa, que incluía los gastos de la red SWIFT, y esos los tomaba efectivamente el importador, pero después los bancos tienen como unos recargos adicionales que tienen que ver con el servicio de ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios, y ese es de tu banco para esa operación concreta que te están haciendo por vos, y ese te lo cobran. Hay gente que en este país nunca pierde, pero no se trata de eso esta charla. A mí sí me gustaría Eh, por ahí pasar. sí. Ah, sí, decime. No, no, no. Una sola cosa que con el tema de la obligación de liquidar divisas, algo, porque esa es una pregunta que me han hecho varias veces, la gente dice, bueno, y si no las vendo, uno nunca ve los dólares ahora. O sea, uno ingresa y lo que hace la entidad, el banco, por ejemplo, a través del que uno ingresa, es depositarle los pesos equivalentes en la cuenta, pero no es que uno se puede hacer el vivo y no liquidar o tardar más. Bien. Había algunas preguntas que eran muy concretas que nos estaban haciendo. Por ejemplo, de la gente de Emerging Mundos nos preguntaban qué tan necesaria vemos la cuestión de hoy viajar para hacer negocios, y yo, que siempre fui un defensor del viaje, creo que esta situación, esta coyuntura nos mostró que el mundo está yendo para otro lado. Bueno, a ver, yo creo que para muchas cosas el contacto cara a cara es muy valioso y se generan tal vez, yo siempre, o sea, me conoces, sabes que soy militante del home office y todo eso, pero para algunas cosas el viaje es muy importante. Ahora bien, estamos yendo en otra dirección, yo sé, y que una de las cosas que más van a caer son los viajes de negocios. eh, pero más allá de eso, yo creo que, o sea, un viaje puede tener sentido, pero no para ir a ver qué onda, ¿no? O sea, el viaje una vez que ya uno tiene identificado un mercado, sabe más o menos a dónde quiere ir, va a ir a hacer el viaje para ir a reunirse con gente específica con la cual ya hubo algún tipo de contacto previo, si no, a mí me parece que es tirar el dinero. Me parece que es mejor ya, tal vez sí cuando uno quiere ir a participar, de alguna feria en particular o de algún evento específico, pero si no, digamos, voy a tal lugar a ver cómo es el mercado, me parece que primero hay que hacer el estudio previo.
Bien, eso es interesante porque después otra de las preguntas que nos habían hecho era qué pasa con Europa del Este. Una pregunta muy específica, yo supongo que la persona que lo preguntó o debe tener un interés muy particular ahí o por ahí le llegó una consulta y quiere saber. ¿Vos tenés alguna info en particular de ese mercado? Bueno, obviamente todo depende de qué servicio uno quiera vender. Bueno, Europa del Este es, ahí yo, digamos, no hay mucha complementariedad con Argentina, sino al contrario, son competidores, sobre todo dependiendo del país, ¿no? Pero en servicios profesionales o en software, servicio de informática también. Es un mercado que tiene capital humano muy calificado, donde tienen gente políglotas, hay mucha gente que habla muchos idiomas, incluso por ejemplo ellos son buenos proveedores de Alemania porque tienen mucha gente. No es un mercado en el cual yo iría a explorar como una primera aproximación, pero por ahí el servicio que vende esta persona tiene alguna justificación para eso. Yo en general iría, dependiendo del servicio, pero pensaría en América Latina, en América del Norte, Europa Occidental, o bueno, dependiendo, no sé, si servicios para el agro, por ahí vale la pena ir a Ucrania, por ejemplo, o a un país de África. bien, bien. Acá nos están preguntando si emito la factura pero el cliente tarda en realizar el pago por cuestiones internas, ¿corre el tiempo de los 5 días o corre a partir del depósito o transferencia? A partir del pago, o sea que si se tarda en pagar hasta que no te pague, por eso decía Romina, me imagino que era lo de tratar de acumular un par de facturas antes de que te hagan el pago para hacer la repatriación de las divisas. Después, bien, a ver, hay mucha duda sobre, alguien preguntó si tenía un costo adicional abrir un punto de venta al exterior. No, no tiene costo No, adicional. Yo hice el mío, con lo cual, y hasta ahora no, no tuvimos problemas con la FIP. yo Por tampoco. ahí tu contador te cobra algún honorario por hacer la gestión, pero no tiene eso, te lo puedo confirmar. Y después, bueno, quedan obviamente temas de servicio, da para un montón.